Yo lo que traigo va a ser muy complementario a lo que plantea Tere, fantástico, porque yo creo que ella hizo un excelente marco de qué es lo que se entiende por feminismo, qué es lo que se está entendiendo por ecofeminismo y también cuáles son los márgenes de esta discusión. Probablemente mi presentación va a ir un poco hacia más la reflexión de cómo salir de esto y de cómo esto se reproduce también en el campo en el que yo he trabajado más el tema del género, que tiene que ver con la ciudad y la planificación y el espacio, ¿no? Entonces, por supuesto que cualquier tipo de reflexión sobre todo lo que nos trajo Tere, sobre todo lo que estamos viviendo, está hoy día contaminada literalmente por la relación intrínseca de todos los desafíos sociales, socioeconómicos, humanos que nos ha traído la pandemia de COVID, ¿no es cierto? Y una de las grandes cosas que nosotros sí podemos ya afirmar después de 8 meses de haber vivido un fenómeno planetario, a escala planetaria, es que esto ha afectado a hombres y mujeres de maneras muy diversas. Esto no diciendo de que hombres no lo han sufrido o que las mujeres lo han sufrido menos, sino que estadísticamente hablando, nosotros nos podemos dar cuenta que hay una relación de interseccionalidad entre las maneras como ha afectado a los sectores femeninos como ha afectado a otros tipos de sectores. ¿Por qué? Porque las maneras como nosotros hemos enfrentado el virus en la mayoría de los países ha tendido, y ahora esta semana acaban de volver a implementarse, a generar órdenes o reordenamientos en la esfera de lo doméstico, en la esfera del trabajo y en la esfera de lo íntimo. ¿A qué nos referimos? A que las cuarentenas han impactado enormemente en los modos en cómo se dividía sexualmente el trabajo en nuestra sociedad. No solamente desde quién hace qué cosa en la sociedad, sino también desde quién se le permite seguir saliendo a la calle a hacer qué y tal cosa. Y por otro lado, quiénes son los y las que se debiesen quedar en la casa haciendo qué y tal otras cosas. En este sentido, es evidente de que la cuarentena y las maneras como nosotros hemos enfrentado y hemos aprendido en los últimos 8 meses a enfrentar el virus sin aún una vacuna, ha hecho una ruptura enorme entre lo público y lo privado. Y esto sin decir de que lo público y lo privado estaba antes bien, no, todo lo contrario, resumiendo y asumiendo de que existían tremendos conflictos arraigados en nuestra historia entre lo doméstico y lo público. Y en este sentido, a mí me parece que es fundamental que nosotros discutamos dentro de los debates sobre sustentabilidad cómo nosotros estamos sustentando la vida en estos minutos en los que de verdad estamos todos viviendo un fenómeno parecido, ¿no? Porque si bien el fenómeno del Me Too, de los movimientos de las feministas de la cuarta ola, de los feminismos también liberales que planteaba Teresa, hay distintas olas dando vuelta que ya estaban desde al menos hace unos 5, 4 años revitalizando o trayendo nuevas maneras de expresar demandas que vienen desde hace décadas, si no siglos, ¿no? Un contexto mayor que ha implicado la, digamos, articulación de las demandas feministas en la calle. Las tomas feministas las tuvimos hace 2 años en Chile, pero sin duda el movimiento feminista por una emancipación, una liberación y una vida sin violencia ha sido una de las grandes tónicas también de distintos conflictos sociales, no solo en Chile, sino que en el resto del mundo. Cuando nosotros hablamos de los enfoques de género para entender la pandemia, hay varias cosas que nosotros ya podemos estar estableciendo como fundamentales y que podríamos estar conversando. Por un lado, es evidente la precarización y la pérdida de empleos que ya eran precarizados anteriormente y que un poco más afectaban a las mujeres que tenían estos empleos precarizados, que en el caso chileno no han podido acceder a bonos, a seguros, a programas, porque antes tampoco no tenían contrato. Es decir, desde antes ya teníamos vulnerabilidades que afectaban a las mujeres en la escala social que hoy día con el virus se multiplican. Por otro lado, hay temas de mortalidad directamente relacionadas con las vulnerabilidades socioespaciales. Esto ya varios investigadores lo han puesto en mapa, lo han graficado de cómo existen distintas vulnerabilidades en base a dónde se vive. Entonces, si se vive en sectores de sacrificio medioambiental, o en sectores donde no existen buenas ventilaciones, no existen buenos parques y tampoco no existe una red asistencial que pudiese dar cuenta de un aumento de contagios, es muy probable que las personas que viven ahí van a tener más probabilidades de tener un COVID más complejo. Por otro lado, está el tema de cómo ha pasado
toda la reorganización de la vida doméstica. Por un lado hay un aumento de carga del cuidado, las mujeres, como bien decía Teresa, han hecho carga tradicionalmente de un trabajo que no es remunerado, que no es reconocido y que tampoco no es validado desde el cuidado, ¿no? Entonces esta domesticidad del cuidado también ha implicado un aumento lamentable de la domesticidad de la violencia, que ha visto una catástrofe, un tsunami de violencia doméstica hacia las mujeres en todo el mundo, física, económica y simbólica. En un cuarto lugar tenemos esta idea de que se puede volver a una nueva normalidad. Sin embargo, tenemos un montón de maneras en que las mujeres organizaban sus vidas en las ciudades que hoy día no está pudiendo volver, por temas, por supuesto, que sanitarios. Los postnatales han tenido una discusión interesante y se logró extender el postnatal, pero jardines infantiles, escuelas, liceos y distintas maneras en las cuales las mujeres se valían para tener una movilidad y una presencia en el mundo laboral y público están en entredicho. Aún están por conocerse todos los impactos en las vidas de las mujeres que va a traer el COVID-19, ya sea por haber tenido que dejar su empleo para cuidar de otras, de niños o de ancianos, ya sea porque sus empleos anteriores más ligados al sector terciario y al sector servicios desaparecen, ya sea porque pueden ser contagiadas, que terminar contagiadas por haber estado cuidando de otros, en fin. Sin duda, esto es un planteo que se nos suma a una crisis climática ya existente, ¿no es cierto? Y donde el concepto de espacio de sacrificio nosotros ya lo teníamos un poco bastante dialogado, sobre todo en este curso, en la Cátedra de Sustentabilidad y en las disciplinas más espaciales, ¿no? Porque el modelo que muy bien planteaba Teresa, que ha organizado estos espacios en los cuales hay valor y por ende hay mercantilización y por ende hay explotación, ha sido también, de la misma línea, una expresión más de la manera como nuestro pensamiento moderno ha abstraído las diferencias. Voy a plantear un poco más esa reflexión. Pero si hay algo que nos permite decir es que las mujeres y los cuerpos de las mujeres también han sido zonas de sacrificio y espacios de sacrificios durante esta pandemia, así como lo habían sido antes también. En ese sentido, muchas de las libertades que se supone que se había ganado de parte de distintos movimientos feministas, hoy día se ven en entredicho. Lo que está pasando con las mujeres en Polonia, pero lo que está pasando también con las mujeres en Chile, que no están pudiendo volver a un empleo, aunque sus comunas estén abriendo en fases de preparación y tanto. No me quiero detener mucho, pero hay una historia aquí que se puede contar para saber cómo llegamos a esto. Y muchas de las preguntas que yo ya vi que están por ahí en el chat tienen que ver como, bueno, ¿y cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Tenemos que inventar el mundo de nuevo? No, pero sí tenemos que ser conscientes de lo que no nos funcionó para no volver a repetirlo. Sin duda, uno de los conceptos más fundamentales del feminismo tiene que ver con la división sexual del trabajo y que nos permite también entender cómo se organizan nuestras ciudades, cómo se organizan nuestras casas, cómo se organizan nuestras empresas, cómo se organiza la economía. La división del sexual del trabajo divide hombres hacia el trabajo de lo público, del mercado, de la producción, y mujeres en el trabajo de la reproducción de la vida, del cuidado de los niños, de la cocina, de las limpiezas y también todo aquello que se hace como por amor y no por dinero, ¿no? En este sentido, la Malala, famosa, famosísima, por supuesto, ya planteaba que su principal lucha, después de haber ganado un montón de premios sobre la paz mundial, tenía que ver con la economía de la división sexual del trabajo. Si nosotros no validamos el trabajo de mujeres, no vamos a reconocer nunca por qué las mujeres son importantes en la sociedad. Más allá, si nosotros podemos hacer un montón de discusiones, no tengo tanto tiempo, de cómo empieza a construirse en nuestras ciudades estos espacios de lo doméstico versus el espacio de lo público, nosotros podríamos ir hasta la antigua Roma, que muchos vivimos en ciudades que han sido inspiradas por el Cardo y el Decúmeno y el modelo de planificación territorial del Imperio Romano, sin ir más lejos, toda la colonización española en Latinoamérica. Pero si nosotros quisiéramos decir, bueno, ¿y cuándo parte esta cosa? Ayer se encontró, hoy día salió en las noticias, unos restos de una mujer del Paleolítico, si no me equivoco, que fue enterrada con sus armas de caza mientras estaba probablemente cazando mamuts o algún tipo de animal salvaje. Y esto ha sido un tema bastante feminista, ha habido una discusión feminista al respecto. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra historia
ha construido o nos hemos contado el cuento de que las mujeres siempre estaban en la caverna haciendo alfarería, cocinando las cositas que traían los hombres, y los hombres estaban en el campo luchando con los mamuts. Esto se repite una y otra vez, y hay varios velos que desde la historiografía feminista, pero también desde los análisis arqueológicos, vamos a ir desvelando. ¿Por qué? Porque hay muchas de estas relaciones entre hombre, público, mujer, privada, que se han repetido en nuestra arquitectura, en nuestro urbanismo, en nuestras ciudades. Sin ir más lejos, el ejemplo de la ciudad romana tiene mucho que ver con eso. La domus, de donde viene la palabra doméstico, tiene que ver con que la domus es el espacio sagrado de la propiedad del pater. El pater familias es el hombre de la familia, donde la mujer, como también los hijos, como también los esclavos, eran propiedad privada del pater. Y lo domus, lo doméstico, es la propiedad privada del pater. En ese sentido, nosotros hemos, como bien decía Tere, romantizado muchas de las cosas, el amor del hogar, esta cuarentena amorosa, la idea de que adentro del hogar siempre hay puro amor, construcción histórica, creo que se me está cortando el internet un poquito, pero hay una construcción histórica al respecto. Y es aquí donde a mí me gustaría hacer una reflexión bien rapidito, porque en la historia del arte, de la arquitectura, del cine, que también ha retratado tantos de estos momentos, se ha planteado numerosas veces que las mujeres han sido utilizadas como sacrificio, al igual que los espacios de sacrificio y los lugares que han sido deforestados, explotados, contaminados por el modelo extractivista de nuestra sociedad. Hay distintas leyendas, distintas fábulas que nos cuentan de cómo las mujeres eran raptadas de un pueblo a otro. El mito fundacional de Roma con el rapto de las Sabinas justamente plantea de este rapto de mujeres para poder crear un nuevo pueblo, pero también la idea de que existe un concepto de que las mujeres se sacrifican por los bienes mayores, la paz, la parentela, lo casaron con el rey de no sé cuánto, entonces se quedó sin guerra por esos siglos, o incluso la familia, ¿no? Es que es una mujer luchona, es una jefa de hogar, es una valiente, ella está súper emprendedora sacando adelante a sus hijos. Ayer en las noticias había como 4 historias de mujeres que se habían reinventado durante la pandemia vendiendo trabajo informal, muy asociado con comida, vendiéndola por Instagram, y toda la comunicación era plantearlas como heroínas, como jefas, como desde el amor que lograban hacer cosas imposibles. ¿Dónde estaban los hombres en esa historia? No estaban. Esa idea de la mujer como sacrificio, la mujer valiente, la jefa, la superwoman, la power, el mismo meme de la Rosie de Riveter diciendo we can do it, nosotros podemos hacerla, solo reconstruye la idea de que en el momento de los que hubo, en un momento complicado, las mujeres tienen que ceder. Y aquí hay un tema muy fundamental, voy en los 13 minutos y ya voy a ir como un poco cerrando para que conversemos, que tiene que ver con que el cuidado nunca ha sido medido más allá que algo que se dona, algo que se regala. Y por lo mismo, todas las actividades del cuidado, el cuidar de enfermos, el cuidar de ancianos, el cuidar de la casa, el cuidar de niños, el dar a nacer a otros, ha sido visto como algo que no se valora más allá que desde el amor. Esto tiene todo que ver, hay un montón de reflexiones muy interesantes desde el feminismo más contemporáneo sobre esta idea del amor romántico y del cuidado, pero a mí me gusta mucho esta cita de la Olga Segovia que dice que quien únicamente se encarga del cuidado no es considerado un sujeto económico, como tampoco se consideraban bienes y servicios los que se producen en el seno de los hogares o las comunidades, pues no tienen como principal finalidad su realización en el mercado, sino en el bienestar de las personas. A mí me parece que esta cita tiene mucho que ver con la idea de que nosotros hemos construido en la modernidad, desde el paradigma moderno de democracia, de sociedad, de justicia, que por supuesto nace en la Revolución Francesa, la idea de mujer luchona, para seguir hablando en términos locales, ¿no? La idea de esta mujer luchadora por los ideales de todos y de todas. A mí me gusta mucho el texto de Richard Sennett, Carne y Piedra, este libro muy fundamental, que tiene todo un capítulo sobre la Marianne, esta figura arquetípica de la Revolución Francesa que con sus senos al aire lleva la bandera y lleva a la libertad al pueblo fraterno francés.
justamente Richard Sennett decía de que la invención de Marianne, porque era un personaje mítico, no se sabe quién era Marianne, no sabemos nombre y apellido. Se pintó, se requete pintó y representó, pero no sabemos quién era ella. Esta idea de esta mujer luchona anónima, de esta mujer jefa de hogar sola, pero valiente, se nos repite nuevamente hoy día en la lucha por la pandemia y también por el cambio climático. Muchas de las, voy a volver hasta acá, muchas de las luchas que hoy día se están dando en los territorios sobre explotación, cambio climático, protección del medio ambiente, protección de los biomas, frente a distintos actores públicos y privados, tiene a mujeres a la cabeza. Y a mí no me parece que eso sea una coincidencia. Me parece que hay algo ahí entre esta idea de la mujer anónima, luchadora, pero también sacrificada, que de alguna manera nosotros lo estamos interpretando. Quiero irme, me van a perdonar, me voy a ir muy rápido a la última diapositiva, para no ocupar mucho tiempo de la discusión, donde justamente quería retomar como última idea a la Hannah Arendt con sus discursos y sus planteamientos sobre qué es lo público y qué es lo privado, que creo que hacen tremendo eco hoy día en contextos de trabajo remoto, de trabajo informal doméstico, de retorno, si se pudiese decir retorno a la casa y con todas las implicancias que ha traído para hombres y mujeres. Porque la Hannah Arendt habla que el espacio privado viene del concepto de lo privativo. Uno está en el espacio privado, en la casa, en el en el patio de la casa o donde sea, cuando está privado de lo público. ¿Y qué es lo público? Los otros. La esencia de lo público es estar siendo visto y oído por los demás. Cualquier tipo de discusión constitucional, cualquier tipo de discusión social que nos plantee un futuro más justo y más en sintonía con lo que todos queremos, va a tener que hacer eco de encontrar quiénes son los que están siendo privados de lo público, quiénes son los que estamos escondiendo una vez más adentro de las esferas de lo doméstico, quiénes son justamente los que no aparecen en la esfera pública. Y no porque no quieran, será porque no pueden, será porque están con mucha pega, llenos de trabajo del cuidado, que no les permite acceder y participar en las escenas de lo público. Y a mí me parece fundamental que tengamos este tipo de discusiones en este contexto, ¿no? Porque la vida pública, y con esto cierro, de las mujeres ha sido construida retórica, históricamente, como algo que se ha ganado, como algo que hemos ganado en distintas luchas, pero que así como lo hemos ganado, lo podemos perder. Y creo que tenemos que ser tremendamente atentos a las maneras como se puede perder las visibilizaciones y los derechos que también han ganado las mujeres. ¿Qué pasa cuando perdemos la visión de las mujeres? Que no tenemos una sociedad real, sino una sociedad abstracta, una sociedad cosificada, mercantilizada, mentirosa, porque no están todos. ¿Qué pasa cuando no vemos a las mujeres? Bueno, no vemos tampoco un montón de otras demandas sociales, urbanas, económicas, emocionales, que han sido veladas por una manera así de chiquitita de ver la sociedad. Porque también deja fuera un montón de hombres. Hombres que, más allá de sus propias decisiones de orientación, sin nada, deja fuera maneras de ser, porque construye heteronormas, es decir, maneras en las cuales se espera que yo actúe, que yo piense, que yo produzca, que yo viva, que son tremendamente abstractas. Y por abstractas quedan completamente relegadas de la realidad, de la riqueza, de la naturaleza, pero también de nosotros mismos como distintos y personas que desde esas diferencias y de esas distinciones tenemos que ser validados. Así que lo dejo hasta aquí porque ya me estaba pasando mucho, porque hay muchas preguntas interesantes.